Bienvenidas, bienvenidos a esta octava clase sobre la técnica de meditación Anapanasati, que como siempre digo es la meditación con la que el Buda se iluminó, se despertó, empezó a ver la realidad de otra manera y después él la describió profundamente. Hoy voy a hablar del octavo paso de la meditación Anapanasati. Como todos sabemos, la meditación Anapanasati tiene 16 pasos, divididos en 4 cuartetos, y en cada uno de esos cuartetos la propuesta es tomar como objeto de atención diferentes procesos. Algunos son muy, son toscos y algunos son más sutiles, hasta volverse súper sutiles. Es una técnica que nos propone aprender a través del desarrollo de la observación de estos objetos de atención. Cada vez que meditamos hay un objeto de atención, un aparato perceptual y una conciencia que dirige la atención hacia un punto, y la meditación Anapanasati es una meditación de anclaje, es una meditación donde siempre estamos observando nuestro ciclo respiratorio. Anapana es observar las inhalaciones y las exhalaciones, y sati es atención plena, lo que se tradujo por mindfulness también. O sea, es observar con mindfulness, con atención plena, siempre el ciclo respiratorio durante las 16 etapas. La atención en algunas etapas se empieza a dividir porque no solo uno observa todo el tiempo su ciclo respiratorio, sino que la propuesta de la técnica esta es observar otros objetos de atención, o sea que la atención de alguna manera podríamos decir que está dividida entre una base del inhalar y el exhalar y la atención puesta en otro lado. Vos podés, por ejemplo, hacerte consciente de tu respiración y prestarme atención a mí. Tenés la atención dividida. Inhalo, exhalo y me seguís prestando atención a mí. Por eso la meditación, esta técnica de meditación, muchas veces vamos a tener que desarrollar estas cualidades que tenemos, que es la posibilidad de entender que podemos mantener la conciencia en dos lugares diferentes, y esto nos permite tener una visión diferente del segundo objeto de atención al cual vamos a estudiar, analizar y aprender. La técnica Anapanasati, el primer cuarteto son los kayas. Los kayas ellos llaman a los cuerpos, el cuerpo respiratorio y el cuerpo físico, y de qué manera a través de observar el cuerpo respiratorio y poder entenderlo y gestionarlo podemos tranquilizar el cuerpo físico. Este segundo lo vamos a repasar cuando hagamos la práctica. El segundo cuarteto está destinado a observar 4 puntos básicos, 4 objetos de atención relacionados con los que los budistas llaman las Vedanas en el idioma Pali, que son las sensaciones. Y por ahí para algunos es muy fácil entender, porque todos sabemos que hay muchas técnicas de meditación que prestan atención como objeto de atención a la respiración, pero la pregunta es por qué necesitamos observar estas Vedanas, estas sensaciones. Recuerden que las Vedanas son básicamente 3. Hay una sensación placentera, una sensación displacentera y una sensación neutra. ¿Sí? O sea, ¿por qué es tan importante hablar de las sensaciones? ¿No? ¿Por qué la pregunta es por qué es tan importante, o los budistas lo ven tan importante para incluirnos en esta práctica? ¿No? Y cuando somos ciegos acerca de los Vedanas,
cuando somos ciegos a las sensaciones, caemos bajo el poder, el control de las sensaciones y nos devenimos esclavos de las sensaciones. Déjame explicártelo un poco más. Cuando hay un objeto de atención, un aparato perceptor y una conciencia, cuando contactamos con el objeto, ¿sí? De alguna manera, cuando nuestro ser contacta con el objeto, acordate que puede ser una cosa, puede ser un pensamiento, puede ser una emoción, puede ser un proceso, puede ser la observación de un vínculo. El objeto, cuando observamos el objeto, tenemos las sensaciones, tenemos las vedanas. O nos produce placer y queremos acercarnos, o nos produce displacer y queremos alejarnos, o no son neutras y entonces no llegan del todo a nuestra conciencia. Y si lo primero que nos sucede son las sensaciones, como dicen los budistas, cuando hacemos contacto con un objeto, es a partir de esas sensaciones que se construye una emoción o se construye un concepto acerca de lo que estamos sintiendo. O sea que la sensación es el primer punto. Normalmente no somos conscientes de las sensaciones, sino que somos conscientes del resultado final de la percepción y no nos damos cuenta lo relevante que es ser capaces de observar esta sutileza de qué es lo primero que nos produce el contacto con el objeto. Si somos ignorantes de los Vedanas, vamos a volvernos esclavos. Todas las cosas y las crisis que ocurren en el mundo y en las personas tienen su origen en las Vedanas. Pensalo un poco. Empiezan ahí, ¿no? Por ejemplo, pensás algo que no te gusta y eso genera un vendaval de pensamientos que es posterior a eso que no te gustó, esa sensación. O tuviste una sensación de desvalorización, lo que fuera, y te sentís mal, o viceversa, algo te hace sentir bien y te produce una atracción tremenda. Y todas las crisis que ocurren entonces en las personas y en el mundo tienen su origen ahí. Las Vedanas nos guían a tentaciones, por un lado, de satisfacción de nuestro ego, o por otro lado nos producen desacuerdos, peleas, conflictos, eventualmente hasta una guerra. Y los Vedanas, las sensaciones, si lo observas desde esta perspectiva, puedes pensar que son como los dictadores de tu vida. Y si sos inconsciente de la Vedana, no te vas a dar cuenta que vivís de una forma reactiva, sin ninguna libertad para decidir tus actos, porque te acercás a lo que te gusta y te vas de lo que no te gusta. La razón por la cual tenemos que estudiar las Vedanas, y es tan importante en este segundo cuarteto, y tenemos que capacitarnos y estudiarlas y meternos en una observación introspectiva y contemplativa de nuestra propia experiencia, es porque si podés controlar las Vedanas, podés controlar la mente. Y también si podés controlar las Vedanas, podés controlar o gestionar, para no decir controlar, sino gestionar tu vida de una forma correcta. Y cuando somos estúpidos acerca de las Vedanas, caemos bajo el poder de ellas. Es muy importante entender este punto de la forma correcta, ¿no? Porque la recompensa por poder gestionar tus Vedanas, ¿sí? Tus sensaciones, es enorme. Es obtenés algo mucho mejor que el placer que te produce el Vedana, ¿no? Recibís
puedes tener inclusive algo que no debiera llamarse sensaciones, porque es más parecido a una libertad, la sensación de libertad y no actuar más de acuerdo a tus primeras sensaciones que te producen cuando haces contacto con el objeto. Y la pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Es cómo lograrlo. Y el paso 8 de la meditación en Anapanasati es cómo lograr esto. En este cuarteto, en el paso 1, estudiamos esa sensación, digamos, que nos produce el placer, que es el piti, que es una especie de excitación y cuando algo te atrae, porque tenemos que para poder controlar las venas tenemos que entenderla muy bien, como científicos, ¿no? Como nerds, como estudiantes serios. Entonces la primera cosa que te pasa cuando algo te da placer es que se produce una excitación en tu cuerpo y en tu ser, que los budistas lo llaman el piti. El piti es muy placentero porque uno se siente genial, uno se siente que logró algo, es esa sensación que tenés cuando sentís que lograste algo trascendente en tu vida. Es una sensación de una excitación tremenda donde genera todo tipo de pensamientos totalmente acomodados a esa sensación, influidos por esa sensación, también genera un tipo de pensamientos particulares que vos y yo sabemos qué es lo que pasa cuando sentís que lo hiciste. ¿Sabés de qué te estoy hablando? Eso es cuando lo lograste. ¿Sabés bien de qué te estoy hablando? Te sentís genial, ¿viste? Te sentís que sos indestructible. Te sentís que la vida es maravillosa. Sentís que si lograste esto puedes lograr cualquier cosa, ¿no? Sentís que tu ser se regodea en tu éxito. Eso es el piti. Es necesario, pero es una tremenda tontería, porque cualquier persona adulta, madura, o no tanto, que tenga un poquito de experiencia en la vida, sabe que eso no es real. ¿Sí? Sabe que después no vas a lograr, después vas a sentir que sos el peor, que no servís, te va a pasar de todo. Y esa sensación en realidad es ilusoria. El primer paso del segundo cuarteto es aprender a observar esa piti, esa excitación. Porque esa excitación es tremendamente seductor, nos encanta, porque es el momento tan glorioso, ese segundo de placer, de éxito, donde parece que la vida tiene sentido. Pareciera que siempre estuviéramos buscando el piti. Siempre pareciera que la mente está buscando ese estado orgásmico, extasiático, de segundos, ¿no? Porque el piti puede ser un contento, puede ser una satisfacción, o puede ser inclusive un estado de éxtasis. ¡Wow! ¡Qué bien me salió! El piti es necesario, pero si uno descubre el truco, te das cuenta que es un poco ilusorio. Y detrás del piti, siempre detrás del piti, llega otra sensación que es el sukha, que estudiamos en el paso 2, que es una sensación no como el piti, porque el piti cuando lo descubrís te das cuenta que te excita, el piti te descubrís que tiene una cierta torpeza, es poco sutil, es un poco grosero, es muy poco creíble, si sos un poquito consciente. Pero en ese momento parece que la conciencia se te va y vos sos eso. Yo sé que sabes de qué te estoy hablando. Y detrás de eso aparece el sukha, que es una sensación tranquila, es una sensación de gozo por el solo hecho de estar vivo. Esa fue la observación del sukha, es el paso, el sexto paso que estudiamos. Y en la clase 6 y en la clase 7 lo que vimos
Es como tanto el piti o el sukha son factores de alguna manera condicionadores de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Cuando vos estás tranquila, tranquilo, ¿no? No estás excitada porque estás viendo esa puesta de sol maravillosa y tenés un estado de una cierta felicidad, de una cierta integración con la naturaleza que lo podés tener en ese instante o cuando ves un cielo estrellado o lo podés ver, vamos a ver si sos capaz de controlar el piti. El sukha produce otro tipo de sensaciones, ¿no? Como la belleza de la vida, otro tipo de pensamientos, ¿no? La vida vale la pena ser vivida, tiene un sentido que va más allá de nuestra asignación de sentidos y cuando estás fluyendo ahí te sentís tranquila, tranquilo, estás disfrutando, tenés un placer que es un gozo que no es tan fácil de explicar. Y ese gozo produce esos pensamientos, ¿no? Como qué lindo, qué chiquitos somos, ¿no? ¡Wow! Qué frágil es todo esto y qué bello. Que no es el mismo tipo de pensamientos que el piti. El piti produce otro tipo de pensamientos, inclusive produce una respiración más corta y agitada. En cambio, el sukha produce una respiración más larga y tranquila. Así que el tercer paso de este cuarteto, lo que nos dedicamos es investigar profundamente qué clase de pensamientos nos genera el piti y qué clase de pensamientos nos genera el sukha. Y de la misma manera que en el primer cuarteto vimos que el kaya, el cuerpo respiratorio, es como el condicionador del cuerpo físico, de la misma manera podemos hacer una analogía acá y decir que el piti y el sukha son como condicionantes de la mente en tanto pensamientos y la mente en tanto emociones. Entonces lo que estamos conociendo es muy bien las Vedanas. Esta etapa de la meditación Anapanasati es para conocer las Vedanas. Y yo sé que no es un trabajo fácil, es un trabajo que puede llevar mucho tiempo. Es importante que lo sepas para poder reflexionarlo y para poder practicarlo una y otra vez. Desde el primer paso puede llevar mucho tiempo, o poco, o tal vez lo entiendas rápidamente. Y la pregunta que nos hacemos es cómo vamos a calmar estos condicionadores mentales mientras inhalamos y mientras exhalamos. Porque acordate que siempre vamos a verlos mientras inhalamos y mientras exhalamos. Y yo ahora te voy a contar las estrategias y vamos a tratar dentro de unos minutos que empecemos a hacer la práctica de experimentarlo. Todo el truco consiste en aminorar la energía que tiene el piti, ¿viste? Porque el piti es muy excitadito, el piti es medio tontito. Entonces, ¿cómo podés aminorar la energía mientras inhalás y mientras exhalás? Tenemos que ser capaces de calmar esas sensaciones. Y esto es lo que vamos a lograr en este octavo paso. Hay básicamente dos acercamientos posibles que podemos hacer como trucos diestros para calmar el piti, ¿sí? El primer método es el método de la concentración, ¿sí? Acordate que en la técnica Anapanasati nosotros trabajamos en el primer paso sobre el piti que surge de haber hecho bien los 4 pasos anteriores, de haber trabajado sobre el kaya y uno sentirte que sos genial que estás meditando. Entonces te viene un piti porque te sentís que te están meditando y que finalmente lo estás logrando y que no tenés duda que es eso y te aparece un piti. Y lo que la técnica esta que el Buda propuso es, si vos querés cambiar esa excitación, primero tenés que reconocerla. Una vez que la reconoces, sabemos que detrás está el sukha y queremos que el sukha aparezca y para eso tenemos que aminorar la energía del piti. El piti es muy oxidadito. Y entonces una de las maneras es el método de la concentración, en que, por ejemplo, en observar el aire en la punta de la nariz, ¿no? Que es uno de los trucos diestros que estudiamos en el cuarto paso
de esta técnica y que lo vamos a hacer. Entonces volvés al samadhi, se llama. Es un estado de concentración en un punto. Y si vos, en vez de estar excitadita, dejando que esa excitación produzca pensamientos y sentimientos, llevás tu atención a un punto, ese piti se disminuye. ¿Se entendió? ¿Se entendió bien? Entonces el truco para bajar la energía del piti, un truco es concentrarse. Si todavía no estás en este estado de desarrollo de tu capacidad con esta técnica de concentrarte, podés inclusive apelar a otro truco que también es, de alguna manera, samadhi, que es llevar la atención a un pensamiento diferente. Digamos, estoy excitado ahí porque logré hacer los primeros 4 pasos o por cualquier cosa que me excite, que me dé pite en la vida, y puedo cambiar el pensamiento en vez de quedarme regocijándome en lo bien que me salió o lo bueno que es para mi ser y esa alegría más bien tonta, puedo llevar la atención a un pensamiento diferente, es decir, voy a pensar en otra cosa inclusive. Para lograr eso tenés que tener una decisión consciente y por eso también es samadhi. Porque el samadhi no es estar en un estado de absorción total. El samadhi es un estado en el que vos podés controlar tu atención de alguna forma, o en la punta de tu nariz o en un pensamiento diferente. El poder del samadhi corta o detiene la energía del piti. Y no es necesario ir hasta el punto que el sukha desaparezca. Podés quedarte en el sukha, en ese contento por esa concentración que cuando eres en un punto y es muy profunda se llama gata, ¿no? Que es llevar toda la concentración a un punto y se produce una experiencia particular de transformarte en un ser con todas las cosas de la vida. Y hay otro método más, ¿sí? El primer método es el samadhi. Esa es una forma como podemos sacarle la energía al piti. Y la segunda forma como podemos sacar la energía al piti, el segundo truco, es el método que se llama el método de la sabiduría, ¿no? Del pana, lo llaman. Y para poder erradicar la influencia del piti, incluso podés erradicar el sukha con la sabiduría, ¿no? El pana es la sabiduría, el darte cuenta que ese estado de excitación es una sabiduría, de darte cuenta que ese estado de excitación es secundaria a una satisfacción hedónica del ego. ¿Sí? Y si te das cuenta que ese estado de satisfacción tiene una causa, tenés la sabiduría para que el piti se desvanezca. Otro punto para tener en cuenta de la sabiduría, o sea, un punto para controlar el piti es la sabiduría, entonces de darse cuenta que es un fenómeno condicionado, que no es un fenómeno real, que es un fenómeno ilusorio. La segunda estrategia es darse cuenta que ese fenómeno ilusorio del piti tiene como 2 partes, y eso también es sabiduría si lo podés ver. Los budistas lo llaman la cualidad de asada de algo o la cualidad de adinava de algo. El asada es la cualidad seductora, atractiva, que tienta, que te atrae, que te seduce, que te produce esa excitación. Cuando yo me siento bárbaro, me quiero quedar sintiéndome bárbaro, ¿entendés? No te querés ir de sentirte bárbaro. Si sentís que lo lograste, que finalmente tenés tus 2 minutos de felicidad que buscás el resto del tiempo de tu vida. No te querés ir de ahí. ¿Entendés lo seductor que tiene eso? Ponelo con el dinero. Con el dinero, si tenés una cantidad de dinero de repente, no te querés ir de ahí, te produce una atracción.
¿sí? Esto es el asada. El piti tiene asada, ¿sí? Es como un gran seductor, una gran seductora que te están bailando. El adinaba del piti es el hecho, es lo negativo del piti. Todas las cosas tienen algo positivo y algo negativo en sí mismas. Y darte cuenta que el piti, esta excitación tonta, porque es una excitación tonta, no te deja observar las cosas como verdaderamente son, y si te quedas ahí necesariamente vas a tener sufrimiento, porque eso que estás sintiendo no va a durar para siempre. Entonces esa excitación, cuando se cae, ¿sí? Si vos no la entendés, puede producir sufrimiento. Entonces, este hecho, el adinaba del piti, esta sensación negativa, estas cuestiones negativas que tiene, si te das cuenta que lo ves, que es una tontería, tiene que ver con la sabiduría y el piti se desvanece. Cuando te das cuenta de esto que vamos a investigar ahora a nivel experimental, a nivel de nosotros mismos, porque todas las meditaciones lo que hacemos es tratar de conocernos a nosotros mismos, porque como nosotros mismos somos existencia pura, si nos conocemos a nosotros mismos, vamos a poder conocer a la existencia de la cual somos. Y al final del día, es el trabajo que estamos haciendo. Entonces, una vez que te des cuenta de esto, te vas a dar cuenta que esa atracción tonta, ¿sí? Que te produce algo positivo, en el fondo es una tontería infantil, ¿no? Como un nene que se satisface, es ese tipo de satisfacción inmediata. De la misma manera que odiar algo que te resulta negativo es lo mismo una tontería, ¿no? Porque esto que estamos analizando con las emociones positivas a través del piti y el sukha, también podríamos analizar las sensaciones negativas, que no están para la técnica, pero los podemos con la misma metodología sentarnos a analizarnos, por qué algo nos produce el rechazo, o porque eso nos produce adversión, miedo, odio, bronca, o estas sensaciones negativas. Cuando investigamos las sensaciones, estamos investigando las sensaciones positivas con esta técnica, pero para que en la vida cotidiana tengamos el entrenamiento posible para poder ver las emociones también negativas. Si conoces este truco del piti, te vas a cansar del piti. Entonces el piti se va a desvanecer por sí mismo y vas a ahuyentar el piti de alguna manera y tu vida va a ser mucho más ecuánime, más agradable, más tranquila y no vas a tener que pasar por esos altibajos emocionales y displacenteros que vienen después de creerte cualquier cosa de tu ego, ¿no? Yo quiero que ustedes entiendan, ¿sí? Que si somos capaces de gestionar las vedanas, somos capaces de gestionar nuestra mente. De la misma manera que si somos capaces de gestionar nuestro calle respiratorio, somos capaces de gestionar nuestro cuerpo. Y la verdad que espero que sea una habilidad que la puedan aprender y aprovechen esta oportunidad de aprenderla y de experimentarla. Porque esta habilidad la puedes usar el resto de tu vida. Si vos aprendés a observar las sensaciones, podés gestionar perfectamente bien tus pensamientos, tus emociones y tu ego. La clase que viene vamos a empezar con el tercer cuarteto, que es la mente, pero hoy vamos a practicar un poquito de esto que te estuve contando, que es cómo hacer para gestionar, para sacarle fuerza al piti, a esta sensación de excitación, para que aparezca el sukha, que es esta sensación de tranquilidad, y así poder estar más tranquilos, que en definitiva de eso se trata, y ser
observadores y conocedores de nuestro propio ser, de lo que realmente somos, para finalmente en el último cuarteto ver la realidad tal cual es. ¿Sí? Así que esta investigación, no te sientas mal si no te sale tan fácil. No es tan fácil, requiere de todo un trabajo. Yo siempre digo que meditar requiere un gran trabajo, pero siempre es lindo de la primera sensación porque vos vas a tener que darte cuenta cómo manejar el piti y ya estamos teniendo un par de trucos. Acordate, el primero es llevar la atención a un punto, el segundo es cambiar el pensamiento, el tercero, que tiene que ver con la sabiduría, es darte cuenta qué lindito es el piti, pero que en el fondo no sirve para nada. Así que vamos a hacer esta técnica de meditación como les vengo enseñando, buscando sentarnos de la manera correcta, que básicamente lograr poner las vértebras sobre vértebras para que el cuerpo y la cabeza se mantenga en la posición donde pesa menos. Que se sostenga con la menor tensión de tus músculos cervicales, dorsales y lumbares, la cara relajada, los labios pueden estar cerrados, los dientes apenas tocándose, la lengua adelante, los hombros, el tórax abierto, los hombros hacia atrás, la cabeza en el lugar donde pesa menos, buscalo vos, solo vos lo conocés. Tenés que estar bien apoyada, bien apoyado. Los ojos, acordate que en esta técnica de meditación empezamos con los ojos abiertos, tratando como de observar un punto, la punta de tu nariz. No hace falta forzar la visión para que te moleste. Podés tratar de... En algún momento la punta de tu nariz la empezás a ver. Es increíble. Pero si no, podés llevar los ojos un poquito más adelante al principio y ver la punta de tu nariz con tu visión lateral, periférica. Las manos sobre las piernas, apoyadas. Si estás en una silla, separado de la espalda del respaldo. La cola bien atrás. Los brazos, las piernas bien apoyadas en la silla o en el zafu. Las piernas, si estás en posición de meditación, en un zafu con la posición de medio loto, loto birmana, que es una pierna delante de la otra. Y si estás en la silla con los pies bien apoyados en el piso. Y en esta posición que nos permite observar claramente nuestras inhalaciones y exhalaciones con los ojos semiabiertos, nos empezamos a ser conscientes del inhalar y el exhalar. Y la idea es que aprendas esto y lo apliques también en tu vida cotidiana. O sea, podés estar hablando con alguien mientras inhalas y mientras exhalas. O sea, siempre vas a estar inhalando y exhalando, pero mientras sos consciente que inhalas y exhalas, mientras sos consciente que inhalas y exhalas, podés hablar con alguien o podés estar tomando esta clase de meditación, que en la octava clase estamos analizando cómo calmar estas sensaciones sin dejar de prestar atención a cuando inhalas y cuando exhalas. Es agradable esta sensación, estar observándole, porque el observar la inhalación y la exhalación de alguna forma le saca energía o cualquier otra cosa que estés haciendo y podés observarla de una manera más ecuánime, porque parte de la energía atencional está puesta en tu inhalación y tu exhalación. Y vamos a seguir la inhalación y la exhalación desde un punto de tu nariz a tu ombligo y el ombligo a la punta de tu nariz.
Como que perseguimos el aire y esto nos hace ser conscientes que respiramos todo el tiempo, que es un proceso que los percibimos en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y cuando entra el aire lo percibo en la punta de la nariz, en mi laringe, mi faringe, mi tráquea, mis pulmones, y al revés, en forma inversa. Punto cero de la meditación Anapanasati, como ya sabemos, es estar conscientes con atención plena mientras inhalo y mientras exhalo. El paso 1, ¿te acordás? Son las inhalaciones largas y exhalaciones largas. Así que muy despacito vamos a inhalar más profundamente y exhalar más largamente. Seguramente más que profundo la respiración se hace más superficial y nos volvemos eruditos, nos volvemos nerds, nos volvemos científicos. En el paso 2 de la meditación Anapanasati, de cómo son nuestras inhalaciones y exhalaciones largas. No las lleves a un punto que te sientas incómoda, incómodo. Simplemente duplica el tiempo de tu respiración normal. Inhalo largo. Exhalo largo de la nariz al ombligo y del ombligo a la nariz. Aprender nuestras respiraciones largas, nuestros ciclos respiratorios largos, es el primer paso de la técnica Anapanasati. Deja que se normalice de nuevo. Yo acá estoy haciendo un repaso. La idea es que cada vez que hagas esta práctica, empieces en el punto 1, te sientas confortable, lo logres, lo entiendas. Acá yo no lo voy a hacer en forma prolongada, pero ustedes tienen que practicarlo un rato largo. Te tenés que volver un especialista en tus respiraciones largas, inhalando largo y exhalando largo, y en tus respiraciones normales para empezar. Y tenés que ser capaz de estar en una conversación atendiendo a tu respiración. Tenés que ser capaz de entrar a tu casa inhalando y exhalando a conciencia. El segundo paso son las inhalaciones y exhalaciones cortas. Y vamos a hacerlo más cortitas. Y vamos a volvernos especialistas. ¿Qué nos producen? Si son tan cómodas con las inhalaciones y exhalaciones largas, son muchísimo más incómodas. Inclusive puedes ver que el cuerpo se tensa, la mente se molesta. Porque las respiraciones cortas nos suceden cuando estamos enojados, cuando tenemos bronca, cuando odiamos, cuando nos angustiamos. Es un tipo de respiración que el cuerpo la tiene asociado a emociones muy diferentes a las largas. Y deja que tu respiración se normalice. Es interesante lo que pasa porque volvés a un ritmo tranquilo, natural. Este es el segundo paso de la técnica Anapanasati, ser especialistas en inhalaciones cortas y exhalaciones cortas. Y el tercer paso, para mí tiene una belleza increíble, que es observar cómo el cuerpo respiratorio y el cuerpo físico en el fondo son una sola cosa. Es un organismo único y podemos observarlo cuando inhalo cómo impacta, por ejemplo, en mi cuerpo. Inhalo y se expande mi caja torácica, o al revés, se expande mi caja torácica. Y entra el aire a mi cuerpo y exhalo. Y afecta a cada punto de mi cuerpo. Cada respiración mueve cada célula de mi cuerpo. Cada inhalación mueve toda la célula de mi cuerpo. Y cada exhalación mueve la célula de mi cuerpo. Hay un movimiento orgánico que tiene un compás, que tiene un ciclo, que tiene un flow. Observa el flow entre el cuerpo respiratorio y el cuerpo físico, la belleza que hay ahí.
inhalando y exhalando. Para los budistas, el cuerpo respiratorio, el kaya respiratorio, es el cuerpo condicionador. El cuerpo físico es el cuerpo condicionado. Pero hay que pensar que el cuerpo condicionador y condicionado es una traducción de una palabra que puede ser que contiene en sí misma el cuerpo condicionador y el cuerpo condicionado. Quiere decir que uno incide en el otro y el otro incide a su vez en el primero. Observa la belleza, el flow, la rítmica que hay entre tu cuerpo físico y tu cuerpo respiratorio. La forma de trabajar sobre el cuerpo respiratorio para que el cuerpo físico se relaje, ya lo vimos, son las inhalaciones largas y las exhalaciones largas. Volví a observar tu cuerpo respiratorio y físico inhalando y exhalando largo. Al inhalar largo y exhalar largo te da más tiempo para observar ese movimiento fluido, orgánico que hay entre tu cuerpo respiratorio y tu cuerpo físico. Y mientras esto sucede, mientras disfrutas de este movimiento, al poner la atención en eso, tu cuerpo físico se relaja. Otra técnica para relajar a tu cuerpo físico es llevar la atención, un truco diestro, ya vimos que hay 5, pero vamos a hacer solo uno, es llevar la atención a la punta de tu nariz, donde el aire fricciona al entrar y al salir de tu cuerpo. Llevamos la atención a la punta de la nariz, y siento el aire como entra y sale de mi cuerpo, la temperatura, pongo toda mi atención en ese objeto de atención que es la punta de mi nariz, a veces para alguno del labio superior. Y si vos pones la atención ahí, inhalando y exhalando largo, te vas a dar cuenta que un profundo estado de absorción se produce, de tranquilidad. Es difícil ponerlo en palabras, es haber llegado a casa. Es un estado de tranquilidad. Es un estado de paz. Y si observamos esto, podemos ir a observar estas sensaciones de este piti que está por ahí diciéndonos que lo estamos haciendo bien. Porque esta sensación es muy placentera. El piti es muy atractivo. El primer punto de tu atención en este segundo cuarteto es el piti. Probable que si estás observando en profundidad con atención plena, te des cuenta que tu ritmo respiratorio se acortó. Esta excitación es lo que llamamos piti. Y es el piti que genera algún tipo de pensamientos que investigamos en el paso 7.
y cómo condiciona nuestra mente. Deja a tu mente asociar, observala con amor, con detenimiento, déjala que asocie a esta sensación de bienestar, de éxtasis, de estar en un estado de observación meditativo. Acordate que detrás del piti está el sukha, que es mucho más tranquilo, y lo vamos a ir a buscar utilizando las técnicas del paso octavo. En vez de estar observando esta excitación del piti, vamos a llevar la atención de nuevo a la punta de la nariz. El primer truco es el samadhi. Si vuelvo a llevar mi atención a la punta de mi nariz, el piti se tranquiliza. Si te concentras, el piti se amaina. Este es el primer truco para tranquilizar el piti. Lo vamos a dejar que vuelva ahora de nuevo. Pensá que estás disfrutando conmigo. Que estás teniendo una capacidad de llevar la atención a lugares muy sutiles que yo te estoy iluminando. Ilumino esas sutilezas y volvés a ese estado de gozo. El segundo truco que vamos a hacer es cambiar el pensamiento. Vamos a pensar en otra cosa. Por ejemplo, vamos a pensar en nuestros puntos de apoyo. Mientras inhalás y mientras exhalás. Y también te das cuenta que el piti se tranquiliza. Otro truco para tranquilizar el piti es ser simplemente consciente mientras inhalás y mientras exhalás, que tiene esta característica seductora, como que a uno le gustaría quedarse ahí para siempre. Pero si lo observas de cerca, no te deja pensar. La sabiduría de esto hace también que el piti se tranquilice, y ese truco lo llamamos el truco del pana. Y ahí puedes observar cómo el sukha aparece detrás del piti. Y el sukha es un estado de gozo, de bienestar, no condicionado. Como mirás, como esa sensación que pasa cuando uno observa una puesta de sol. Mientras inhalas y mientras exhalas. Si sos capaz de observar con atención plena tus vedanas, tus sensaciones, te vas a liberar de esas respuestas automáticas.
y te vas a dar cuenta que ser un esclavo, una esclava de las sensaciones, de lo que te gusta o no te gusta, es una forma automática de vivir descontrolada, muy triste y muy primaria. Si sos capaz de controlarlas, la realidad se va a expresar de otra manera. Mientras inhalás y mientras exhalás. Muchísimas gracias. Los espero el miércoles que viene con el paso 9 de la meditación en Anapanasati, primer paso del tercer cuarteto, donde vamos a estudiar la mente. Chao, que esté muy bien. Muchas gracias.